contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Aleluya. Damos gracias porque Dios es fiel y siempre nos ayuda. Amén. Aleluya. En la semana de octubre, el 25 más o menos de octubre, hace poquito en este año, en Centroamérica, en las costas de justamente de México, vieron que hay una ciudad que es muy conocida que se llama Acapulco. ¿Sí? ¿La conoce? ¿Ha escuchado alguna vez? Es un lugar turístico, es un lugar donde hay un clima buenísimo, tropical, es un lugar turístico, muy turístico. Y el 25 de octubre se empezó a formar en las costas justamente una tormenta. Vieron que en Centroamérica cuando se levantan tormentas y comienza, ¿no?, como a ser cada vez más fuerte y le ponen un nombre. Esta tormenta era llamada Otis, fue la tormenta Otis. Y era una tormenta tropical. Ahora, está siendo investigada esta tormenta, ¿por qué? Porque en menos de 12 horas se convirtió en huracán categoría 5. Dentro de los huracanes la categoría es del 1 al 5, o sea que se convirtió en la más feroz de las tormentas de huracán, digamos, ¿no? En menos de 12 horas, como justamente se transformó tan rápidamente el huracán y avanzó hasta ser uno de los huracanes más agresivos, justamente la ciudad no estaba preparada, porque era solo una tormenta. De hecho, en lugares tropicales, nuestro hermano viene de lugares medios tropicales, nuestro hermano Héctor y María Elena, y para allá hay tormentas tropicales seguidos. Decime que sí. Y medio como que están acostumbrados a tipo de tormentas, ¿no? Porque hay justamente un clima húmedo que genera tormentas. El tema es que esta tormenta avanzó rápidamente para convertirse en huracán y arrasó con todo, hermanos. Yo no sé si usted por ahí escuchó algo en las noticias, pero hay algo que a mí me sorprendió y es justamente esto, que los científicos están estudiando esta tormenta porque es inexplicable que haya pasado tan rápidamente a esa categoría. Como le decía, no estaban preparados, no pudieron evacuar gente, no alcanzó a evacuarse la gente. Aún los hoteles más lujosos cerca de la costa quedaron arrasados. La gente tuvo que autoevacuarse o tratar de esconderse en una parte de lo que era el hotel para poder sobrevivir. Posterior a eso se dio justamente una gran caída de agua que llevó a que se inunden muchas partes de la ciudad. A esto también se le sumó que hubo desabastecimiento de alimentos, la gente comenzó justamente a entrar a los negocios porque no había forma de ayudar, porque de hecho sobrepasó a la gente que está preparada desde los municipios para poder ayudar. Estaba todo colapsado. Y a mí a veces este tipo de informaciones me capta la atención y siempre me pregunto yo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo le decía que algunos sintieron una vibración? Y yo siempre, a mí lo que me llama la atención es que ¿cómo nos prepararíamos nosotros? ¿O cómo actuaríamos nosotros en ese tipo de situaciones? ¿No? Como les decía, lo que pasó en ese lugar sobrepasó todo lo imaginable. Y bueno, también hubieron más de 20 personas fallecidas, gente que está todavía desaparecida, incomunicados también, porque todo lo que es red eléctrica y cuestiones de internet también se cayeron. Entonces, ¿cómo nosotros actuaríamos en una situación así? Siempre pienso y me trato de justamente poner un poco en los zapatos. ¿Qué haríamos nosotros como hijos de Dios desde nuestra posición? Que conocemos a Dios, que sabemos que el Señor nos va a ayudar, pero ¿hasta dónde llegaría nuestra fe en una situación así, no?
porque decimos, siempre recuerdo a una hermana que decía, yo creía que creía, pero cuando me enfermé me di cuenta que no creía. Y yo pensé que creía en el Señor y que estaba segura en Él, pero cuando me tocó padecer una enfermedad, dice, me di cuenta de cuán poca fe tenía. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros justamente, como le vengo diciendo, hermano, hace meses le vengo diciendo, fortalezca su fe, trabaje su fe, ocúpese de su salvación, porque vienen tiempos difíciles. No estoy diciendo, miren, va a venir una tormenta, no estoy diciendo eso, no estoy vaticinando nada, pero sí me lleva a la reflexión, este tipo de situaciones que se están dando de manera tan esporádica, repentina, tan loco podríamos decir, aún en cuestiones climáticas, como para nosotros decir cómo lo enfrentaríamos y cómo nos enfrentaríamos desde nuestra fe. Y la palabra de Dios me muestra un momento interesante en la vida de los discípulos de Jesús, donde tuvieron que enfrentar también una tormenta. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana. ¿Amén? Amén. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 8. Mateo 8 del 23 al 27. Leemos la versión que tenga, no hay problema, del 23 en adelante. Arranco, dice así: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Durante la travesía se quedó dormido. Poco después se levantó una tormenta tan violenta que las olas inundaban la barca. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Amén. Esto es justamente para aquellos que tienen Biblia papel, o por ahí si tienen en sus Biblias en el teléfono. ¿Qué título tiene? Jesús calma la tormenta. Es justamente el momento en que los discípulos justamente se suben a una barca con Jesucristo y luego viene una tormenta y Jesús calma esa tormenta. En resumen sería esa la historia. Pero si nosotros podemos mirar un poco el contexto del capítulo 8, mire cómo arranca el capítulo 8. ¿Qué es lo que pasa en los primeros versículos? Sana a un leproso. Sana a un leproso. Después, ¿qué acontece? En la sede del centurión. Hay un centurión que se presenta delante de Jesús y que pide por su criado, que estaba siendo atormentado, que estaba padeciendo una enfermedad, y es sanado. ¿Y después qué más? Sana a muchos enfermos. Sana a muchos enfermos, y dice que estaba en la casa justamente de Pedro, que era justamente en un día sábado, pero después, como cuando terminó el día, dice que se agrupó en la casa de Pedro justamente un montón de gente con diferentes enfermedades y el Señor le sanó. Liberó a muchos endemoniados. Y liberó a muchos endemoniados. Y luego el Señor habla de que cuesta seguir un poco a Jesús, lo que cuesta seguirle a Él. Y luego ellos dicen, dejan ese momento, se suben a la barca, y es el pasaje que nosotros leímos, ¿sí? Como para tener presente, y después lo vamos a recorrer un poco. Como le decía, hermanos, nosotros tenemos que tener presente la palabra de Dios, y hay algo que a nosotros nos enseña este pasaje, es que justamente a veces pensamos que por tener a Dios en nuestra vida, tener a Jesucristo en nuestro corazón, todas las cosas nos van a ir bien. De hecho, quizás durante mucho tiempo se enseñó, no con una mala intención, pero tal vez se enseñó que justamente Jesucristo venía a nuestras vidas como a resolvernos todas las situaciones, a bendecirnos, a prosperarnos, a mejorarnos, y como que cuando Cristo viene todo va a estar mucho mejor. Y es verdad en un punto, pero no significa de que nosotros no tengamos que pasar por momentos difíciles, porque si no este pasaje no tendría que existir.
tendría que ser anulado. Pero la palabra lo deja justamente para que nosotros podamos ver que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, igualmente se pueden levantar tormentas a nuestro alrededor. Yo no sé si va a llegar alguna tormenta a su vida en este tiempo. Yo no sé si usted está saliendo de una tormenta en este tiempo. Yo no sé si está en medio de una categoría 5 de tormenta. No lo sé, pero sí sé que cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, a Jesús en nuestro corazón, nuestras tormentas no son iguales. ¿Amén? Amén. Y lo primero que me enseña este pasaje es que justamente Jesucristo estaba con los discípulos. ¿Cómo arranca el versículo 23? Léalo. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Entonces subió a una barca con sus discípulos y zarparon de allí. Entonces subió a la barca. Y permítame por un momento poder hacer una comparación o una analogía y tomar la barca como nuestra vida. Podríamos nosotros aplicar la imagen de esta barquita, por más que algunos no la ninguneen, por más que algunos digan, bueno, es poca cosa, pero estaba Cristo en esa barquita. Estaba Cristo y se había subido Cristo en esa barca con los discípulos. Y vuelvo a repetir, permítame decirle o comparar justamente la barca con nuestra vida. Qué importante que yo entienda, hermano, que más allá de la tormenta que pueda haber a nuestro alrededor, Jesús se subió a mi barca. Amén. Jesús está en mi vida. Amén. Y cuando yo comprendo esto, yo sé que más allá de lo que ocurra, yo sé que Dios me puede dar paz en medio de esa tormenta. Amén. Pero tengo que trabajar ese concepto. Tengo que trabajar esa convicción de tal manera que se haga carne en mi vida. ¿Por qué? Porque yo le he venido predicando y enseñando de que nosotros estamos en medio de un tiempo donde el Evangelio pasa mucho por lo que siento, pasa mucho por lo que quiero y pasa mucho por lo que pienso, por lo que se me ocurre a mí o por los conceptos que yo tengo en la cabeza. Pero la realidad, hermano, es que el Evangelio pasa por la fe y la vida espiritual pasa por la fe. Y yo tengo que creer algunos conceptos, afirmarlos en mi corazón y sostenerme con esos conceptos. Ese concepto es justamente Cristo está en mi vida. Amén. Cristo está en mi corazón. Amén. Dígale al que tiene al lado, Cristo está en tu vida. Cristo está en tu vida. Dígale con convicción. Cristo está en tu vida. Amén, así. Cristo está en tu vida. Amén. Cristo está en nuestra vida. Amén. Amén. Y esto no solamente tiene que ser una frase que a mí me piden que repita, sino que tiene que ser una convicción en mi corazón. Amén. Amén. Pero a veces no nos animamos ni siquiera a exteriorizar una frase. Es como que a veces nos dicen, algunos tenían como decir, otra vez empieza aquí a repetir, Cristo está en mi vida. No, con convicción, hermano. Yo tengo que creer este concepto. Amén. Cuando Cristo subió a la barca, es como que Cristo vino a mi vida. Amén. Y recuerde el día que Cristo vino a su vida. Dígame si su barca no fue diferente. Amén. En un punto su barca cambió para siempre. Su vida cambió para siempre del momento que Cristo vino a nuestras vidas. Él está en nuestro corazón. Amén. Él entró a nuestra vida y prometió no dejarnos, hermano. Amén. Él prometió no dejarnos. Mateo 28:20 dice justamente esto. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La versión que yo tengo dice hasta el fin de los tiempos. Y me gustó esta frase porque hay mucha gente habla de que estamos en el fin, estamos en el fin. El fin de los tiempos. ¿Viste lo que pasa? Más de uno que estaba en medio de esa tormenta Oti y dijo, hasta acá llegamos. ¿No? Porque hay momentos donde vos sentís que se te termina todo. Llegó el fin. Aún en ese momento, Cristo está con nosotros. Amén. En los momentos más difíciles, en los momentos más tristes,
en los momentos más caóticos de nuestra vida, Cristo igual está en nuestra vida. Pero yo tengo que creerlo, hermano, tengo que aferrarme a esa verdad. Porque hay un enemigo que justamente quiere promover otra cosa. Ahora, el Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin de los tiempos. No lo invento yo, es la palabra de Dios. Y en Mateo 24:35, Mateo 24:35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esta promesa que Él nos dejó, que va a estar con nosotros, no va a pasar. Pueden pasar tormentas, pueden pasar terremotos, pueden pasar diluvios, pueden pasar un montón de cosas. De hecho, hasta hemos pasado una pandemia. Fíjese lo loco de este concepto. Y yo no sé qué es lo que viene, pero aún en medio de esa situación, Cristo está con nosotros, hermanos. No se olvide de esto. Cristo está en nuestra vida y sus palabras dice que no van a pasar. Las promesas de Dios son para siempre. Yo tengo que creer que esa promesa es para mí. Tengo que creer que Dios realmente está en mi vida. El día que yo acepté a Jesús en mi corazón, Él vino a mi vida por la fe. Eso es lo que nosotros creemos. Que Él está en nuestra vida por la fe. Que tenemos amistad con Dios por la fe. Nosotros creemos estos conceptos. ¿Amén? Amén. Ahora, el único interesado en que usted no crea que Jesús está en su vida es justamente el enemigo. El enemigo es el más interesado en que usted dude de que Dios está en su vida, de que Jesucristo realmente se subió a su barca, que Él está con usted. ¿Por qué? Porque el enemigo justamente en los momentos donde la tormenta recia empieza a hablarnos y a decir: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Fíjate lo que te pasa. Al otro no le pasa, pero a vos sí te pasa esto. ¿Dónde está tu Dios? Eso es lo que predica el enemigo. Eso es lo que a veces Él quiere que nosotros creamos. Que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, que Él no está en nuestra vida. Pero más allá de la tormenta que haya a nuestro alrededor, hermano, Jesucristo se subió a nuestra barca. Él está con nosotros. ¿Amén? Amén. Lo segundo que me habla este pasaje es justamente que el tamaño de la tormenta no afecta la posición de Jesús en mi barca. Puede haber una tormenta Otis categoría 5 a mi alrededor, pero Jesús está en mi barca. En un lugar está. Quizás por momentos, por la tormenta, hasta no pueda darme cuenta cuál es el lugar exacto, pero Él está. Y yo me tengo que aferrar a esa verdad. Y permítame decirle, hermanos, que muchas veces hay gente que dice: bueno, pero esos son conceptos tontos para la gente que se deja engañar. No, para nosotros es fe. Para nosotros es fe. Dios está en mi vida. Y no importa lo que ocurra en mi alrededor, Él está en mi vida. La palabra nos muestra claramente que los seguidores de Jesús, aun aquellos que están más cerca o que estuvieron más cerca, primero pasaron por dificultades o tormentas. Entonces, hermano, ¿para qué negar la existencia de las tormentas? ¿Por qué predicar un evangelio donde todo va a ser color de rosa? Todo es entre algodones, todo es maravilloso. Y es verdad que está el favor de Dios y experimentamos un montón de cosas buenas, pero las tormentas no las podemos evitar, porque es parte de nuestro crecimiento. Porque cada una de esas tormentas te hace más valiente. Cada una de esas tormentas te ayuda a fortalecer la fe. Porque es fácil. Conocí a un predicador que decía: es fácil vivir de la experiencia del otro que te dice: maté un león. Sí, yo fui a África, maté un león. Y este predicador decía: bueno, decide que te muestre el cuero. Mostrame el cuero de ese león. Porque hay gente que habla de la fe de otro o de la fe de experiencias ajenas
pero no tiene cuero personal. No tienen experiencias personales. Y en cuanto les toca pasar algo difícil, ¡ay! Se ponen mal, lloran, se acurrucan así, como que Dios me dejó, Dios me abandonó. No, hermano, la experiencia que Dios te está permitiendo pasar es para que vos puedas contar. En medio de esa tormenta, yo estuve con Jesús. Amén. Jesús habló a mi vida. Jesús me fortaleció en medio de esa tormenta. Y muchas veces las tormentas que nosotros pasamos van a edificar a los que van llegando. Van a edificar a otros, hermanos. Por eso a veces Dios la permite. Por eso a veces Dios permite ciertas situaciones en mi vida. Hay momentos en los cuales yo me he encontrado preguntándole a Dios, ¿y para qué me sirve esto? Me enseñaron a que al Señor no le tenía que decir por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque quizás la respuesta de Dios es porque yo soy Dios, punto. No hay más explicaciones. Pero cuando yo le digo, Señor, ¿para qué? Y ahí podemos entrar en una charla con Dios. Y ahí es cuando Dios quiere empezar a hablarme y decir, ¿sabes para qué? ¿Sabes para qué permito esto? Para que vos puedas edificar a otro. Para que vos puedas ser fortalecido en tu fe. Para que no tengas que estar dependiendo de la experiencia de otro, sino que vos puedas tener tu propia experiencia. Y que esa experiencia de fe te sirva de tal manera que te ayude a levantarte, a seguir caminando, a seguir avanzando. No importa cuán recia sea esa tormenta. No importa cuánto traiga, hermanos, porque a veces la tormenta trae de todo. No importa. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con su vida. Dios está con usted. El enemigo es el único interesado en que usted no crea, en que usted desfallezca, en que usted se venga abajo. Él es el único que se goza con eso, no Dios. Dios quiere que yo pueda entender de que Él no me va a dejar. Amén. Él nunca me va a dejar a mí. Y sabe que aún en los tiempos modernos y con toda la tecnología que el hombre ha desarrollado, igualmente podemos encontrar poderosos barcos que enfrentan una tormenta y son destruidos, son anegados, son hundidos. Y sabe que este es un tiempo en que quizás nosotros tenemos que rever dónde nos estamos afirmando. Porque si nosotros nos ponemos a investigar, y la realidad, hermano, es que para los tiempos de Jesús, las barcas que utilizaban, podríamos decir, para nuestro tiempo eran nada. Eran casi una cáscara de nuez. ¿Cómo no se van a hundir? Pero para ese tiempo era lo máximo. Para ese tiempo era lo mejor. Quizás en este tiempo nosotros con la tecnología o con los avances vemos otro tipo de barco, vemos otro tipo de embarcaciones, podríamos decir, poderosas, lujosas. Yo no sé cuántos se acuerdan, en el 2012 hubo un barco que se llamaba un crucero, Costa Esperanza. Se enteró de ese, lo llamaron el Titanic moderno porque era, lo estuve buscando, investigando, 17 pisos tenía esa embarcación. 17 pisos. Era, pero lujosísimo era. Lujoso, sumamente moderno. Conformaba parte de una flota de justamente cruceros para gente de mucha plata, podríamos decir. Nosotros en figurita nomás lo veríamos. La realidad, hermano. Pero aún así ese crucero se hundió. Y por una mala maniobra del capitán. Por una mala maniobra del capitán que se acercó demasiado a una costa. Y lo peor es que después tuvo que enfrentar un juicio porque este capitán se borró. Cuando el capitán es el último en irse. Pero sin embargo se fue antes. Dijo, capitán que se salva ahora, sirve para otro navío. No quedó preso. La realidad, hermano, es que a veces, si nosotros comparamos los barcos, las barcas,
o un navío con nuestra vida, y muchas veces quizás podemos llegar a encontrarnos con gente, entre comillas, poderosa. Gente que tiene, digamos, cierto lujo, de porte, de tamaño, de sabiduría, o aún de riqueza. Pero ¿sabe qué, hermano? Igualmente pueden hundirse. Pero cuando Cristo está en nuestra vida, ahí está la diferencia. Por eso, hermanos, nosotros, vuelvo a repetir, quizás estas barcas eran para nuestro tiempo una cáscara de nuez, pero aún así Jesús se subió a esa barca. Yo no sé cómo usted se percibe, como usan ahora ese término, no sé cómo se percibe, quizás una barquita chiquita, quizás un crucero lujoso, ¿no? Porque hay algunos que tienen la autoestima sana y están por allá arriba, otros miran por arriba del hombro. Pero ¿qué es lo importante? Que Cristo esté en esa barca. No importa cuán lujosa, no importa cuán humilde pueda llegar a ser. Lo importante es que Cristo esté en nuestra vida. Y como le decía, hermano, las tormentas van a estar a nuestro alrededor y se van a levantar. Es parte de nuestro crecimiento el tener que enfrentar tormentas, el tener que enfrentar situaciones adversas. Pero qué importante es que yo trabaje mis convicciones en este tiempo. Que yo trabaje la convicción de que Jesús no me va a abandonar nunca. No importa aún lo lento que sea mi avance en este mar. Cristo está conmigo. Amén. Cristo es el que nos ayuda. Amén. Y como le decía, hermano, en los momentos de dificultad, el único interesado en que usted no fortalezca su vida en el Señor es el enemigo. Él siempre va a querer que usted trate de ver más la tormenta a que Cristo está ahí en su barca. Quizás hasta nos eche agua en la cara como para que los ojos sean nublados y no podamos ver que Cristo sí está con nosotros. Amén. Y sabe que también me gusta poder ver lo que acontece mientras está esta tormenta. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Sabe que estos lagos, justamente en la región geográfica en la que se encuentra, no era una tormenta de lluvia, sino que era una tormenta de viento. Y las tormentas que se levantan son sumamente repentinas por la geografía. Y dice que comienza a haber un oleaje que asusta. Fíjense que los discípulos, parte de esa tripulación que iba con el Señor, era gente que conocía, era gente conocedora. Pero aún así, dice que tuvieron miedo. Y sabe que me gusta poder ver en la palabra de Dios que el Señor no trata de poner a la gente como desde una perspectiva de personas perfectas, sino que los muestra tal cual son. No son superhombres, supermujeres, superhéroes de la fe. No, los está mostrando tal cual como ellos eran. Y dice que estos discípulos comenzaron a tener miedo. Los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Sálvanos, que nos vamos a ahogar. Tenían miedo. Y sabe que el Señor entiende que nosotros por momentos podemos manifestar temor. Diferentes tipos de temores. Pero aún así, la palabra no me enseña que el Señor Jesús se despertó y dijo, bueno, listo, salgan todos del barco. Se bajan del barco, nadando hasta la orilla. Vamos. Quedan todos descartados y comienza a buscar discípulos nuevos. No los descartó porque tuvieron temor.
Y gente que conocía del mar. Gente que conocía cómo eran este tipo de tormenta. Pero Dios no lo descartó. Y la palabra dice que el Señor en un momento se pone de pie. Se pone de pie. Como le decía, me gusta poder ver a los personajes de la palabra de Dios tal como los muestra. ¿Por qué? Porque abre una puertita como para poder decir, y a mí me pasa lo mismo. Y me da pie para poder decir, y bueno, si ellos estuvieron, ¿cómo yo no me voy a poder acercar a Jesús? Porque a veces nosotros generamos el concepto que los que se acercan a Jesús es gente perfecta. De hecho, muchas veces he hablado con gente que dice, bueno, yo voy a arreglar un poco mi vida y después me acerco a Dios. Y yo siempre digo, y si vos sabés cómo arreglar tu vida sin Jesucristo, avísame, porque yo estoy perdiendo el tiempo. Pasame la fórmula. Nosotros necesitamos de Jesucristo. Nosotros, así como estamos, somos perfectos candidatos para seguir marchando con Jesús, para seguir navegando con Él, para dejarlo que Él siga estando en nuestra barca. Porque quizás algunos hasta piensan de esta manera, no soy digno de que Dios esté en mi vida. Por eso mejor me alejo, por eso mejor le digo a Jesús que salga, porque no soy digno. No, Jesús quiere estar en tu barca. No importa cuán imperfecto sea, no importa cuántos temores tengas o manifiestes. Jesucristo quiere estar en tu barca, quiere ser parte, quiere estar ahí, quiere ayudarnos, quiere enseñarnos, quiere edificar nuestra fe. ¿Por qué? Porque hoy es esta tormenta, pero mañana yo no sé cuántas tormentas más puedan llegar a venir. Ni tampoco si van a subir de categoría las tormentas que me toquen pasar. Pero lo que sí yo estoy convencido es que Él está en mi vida. Lo que sí nosotros podemos seguir trabajando y fortaleciendo es que Él no nos va a dejar, porque Él lo prometió. Amén. Y saben que cuando nosotros dejamos de contemplar que Jesús está en mi barca, comenzamos a ver la tormenta cada vez más grande. Comenzamos a sentir que esto nos va a terminar. Va a terminar con mi vida. ¿Por qué? Porque dejé de ver a Jesús en mi barca. Si usted busca los pasajes paralelos, dice que Él estaba recostado en un lugar. Siempre me olvido cuál es la parte del frente, la parte de atrás, tiene un nombre técnico. Pero el Señor estaba ahí con ellos. Eso es lo más importante. El Señor estaba ahí. Y Él estaba durmiendo. Él estaba tranquilo. Jesús no pierde el control porque hay una tormenta a mi alrededor. Él está al control de todo. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de que Él está ahí. A veces yo pienso que Jesús está dormido y no se va a despertar nunca. Por eso vuelvo a repetir, me gusta poder ver este texto. Y me lo imagino a los discípulos diciéndole, Jesús, despertate. ¿No te das cuenta de lo que nos está pasando? Hasta lo queremos hacer consciente a Jesús de qué es lo que me está ocurriendo a mí. Como si Él no supiera. Pero a veces le queremos hacer, oramos y le decimos, Señor, estoy viviendo esto y aquello. Y Jesús, sí, ya sé. Pero confía. Y nosotros, pero mi tormenta es así, categoría 4 está subiendo a 5. Sí, ya sé. Pero animate a creer que yo no te dejé. Animate a confiar de que yo voy a orar tranquilo. Yo voy a orar. Ahora, nosotros tenemos el final de la historia. Ellos no la tenían. Ellos no tenían cómo iba a seguir esta porción de su vida. Nosotros sí tenemos la historia y sabemos cómo termina y que tiene un final feliz, podríamos decir. Pero ellos no lo sabían.
como nosotros, hermanos. ¿Quién sabe lo que va a pasar esta tarde? ¿Alguien sabe? ¿Qué va a pasar con su vida? Algunos tienen asegurado que van a ir a comer a la casa de alguien. Pero ¿y si no llegan? Nadie sabe qué es lo que va a acontecer. Nadie tiene a ver cómo cierro mi vida, si es con final feliz o no. Pero el Señor sí lo sabe. Por eso yo tengo que aprender a confiar en Él y apoyarme en Él. Vuelvo a repetir, ellos le comenzaron a decir, Señor. Yo le invito a que usted pueda buscar el pasaje paralelo de Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Qué tremendo, ¿eh? Los discípulos, ¿no te importa vos lo que nos está pasando? Qué colgado, Jesús está ahí durmiendo y mirá lo que estamos pasando. Y estamos remando, ¿eh? Pero y vos estás ahí, sin hacer nada. ¿No te importa que nos ahoguemos? Póngale tono argentino, hermano. Che, pará, ¿no te das cuenta? A vos no te importa nada. Bien argento. Un discípulo bien argento. A vos no te importa nada, Jesús. Y dígame si a veces nosotros no nos comportamos de esta manera con el Señor. Y hasta nos atrevemos a orar de esta manera. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me tengo que vivir esto? ¿Por qué me toca pasar por estas situaciones? ¿No te importa mi vida? ¿No soy tu hijo acaso? ¿No tenés cuidado de mí? ¿Qué te pasa, Dios? No, yo sé qué pasa en otras iglesias, acá no, gracias a Dios. Acá oran con otro tono, otra forma. Pero fíjese, y acá es donde yo le quiero recordar el contexto. El capítulo 8, ¿cómo arranca? Para nosotros son capítulos, hermanos, pero si nosotros tomamos el capítulo 8 como una especie de línea cronológica, volvamos unos pasos atrás, no sé, horas atrás. ¿Qué dice que pasó? Habían visto milagros. Habían visto milagros. Habían visto la sanidad de un leproso. Un centurión que dice, decí la palabra y una persona se sanó. Después muchos que se juntaron, que se da ese registro, fueron como muchos, pero no dice las cantidades. Pero el Dios del milagro estaba con ellos, no los había abandonado. El Dios Todopoderoso que estaba haciendo milagros, prodigios, señales, y que ellos vieron con sus propios ojos, estaba igualmente con ellos. Estaba con ellos, estaba en la barca. Pero sin embargo, ellos comenzaron a dudar del Señor. Y le empezaron a decir, ¿no te importa lo que nos pasa? Y a veces no nos damos cuenta, hermano. Pero estamos en esta actitud. Pensando de que Dios, justamente, no le importa lo que nosotros vivimos. Vuelvo a repetir, quizás no lo decimos ni siquiera en voz alta, pero por dentro pensamos, Dios no va a hacer nada. ¿Y sabe qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Esperar el tiempo de Dios. Porque Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. Pero estaba esperando el momento exacto. Él está al control de todo, hermano. Amén. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y quedó completamente, todo quedó completamente tranquilo. Hay un momento determinado en que Dios va a obrar, ni antes ni después. Ni por más que yo me ponga a gritarle, Dios, ¿dónde estás? Porque a veces pensamos que tenemos que ser fervorosos.
Porque tu palabra dice, Señor, y hasta le recordamos la palabra a Dios. Pero Dios va a obrar en el tiempo exacto. Porque si yo entiendo que Él está en mi barca, todo tiene un tiempo perfecto. Amén. Todo tiene un momento perfecto en Dios. Y en un momento determinado, Él se va a levantar, hermano. Por eso, gloria a Dios que nosotros tenemos cómo sigue la historia. Y no se focalice y no ponga la mirada en la tormenta terrible, sino ponga la mirada en ese momento en que Jesús se levantó. Entonces se levantó. Y yo creo que ese es el momento que a nosotros nos cuesta esperar hasta ese momento. Y ahí es donde yo le tengo que decir, Señor, ayúdame. Yo quiero esperar al momento exacto. Yo quiero esperar hasta ese momento en que vos te levantás. Porque cuando el Señor se levanta, hermanos, sobre nuestra vida, no hay tormenta que pueda contra nuestra vida. No hay situación adversa que no se pueda resolver. Pero tengo que confiar de que en un momento Cristo se va a levantar sobre mí. Amén. Que Él se va a levantar. ¿Por qué? Porque Él está en mi vida. Amén. Él está en mi vida. Hermano, tiene que en este tiempo fortalecer su fe justamente para reprender los ataques del diablo, que le está diciendo, no, Dios te dejó, Dios te abandonó, Dios no está obrando, Dios no va a obrar. Vos tenés que cambiar tanto para que Dios obre. No, hermano, no. Esta gente no era perfecta. Y si usted no es perfecto, igual que ellos, igual que yo, igual que todos, que estamos caminando en Él. Pero confiemos de que Él está. Amén. Y nosotros en este tiempo tenemos que fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe de tal manera que yo pueda confiar, Él está en mi barca, Él está en mi vida. No importa la tormenta que se está levantando o que se levantó o que estoy terminando de atravesar, pero entienda, hermano, que en un momento Cristo se va a levantar. Amén. Y Él va a hacer bonanza. Amén. Y esos son los tiempos de Dios. Eso va a ocurrir en el tiempo de Dios, en lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, para mi vida. Hasta que llegue ese momento, agárrese de Cristo. Amén. Agárrese, hermano, no, por más que pase lo que pase, agárrese del Señor. Amén. Sosténgase como mirando al invisible, dice la palabra. Como mirando, contemplando lo invisible. Y esto está relacionado con nuestra fe. Por eso no es algo material, no es algo lógico, no es algo que yo sumo y saco cuenta y por eso va a ocurrir. No, hermano, es fe. Yo tengo que creer que Él está conmigo, que Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar. Y en un momento determinado, Él se va a levantar. Ahora, hermano, hay algo que no podemos dejar pasar. Y es el hecho de que al Señor la fe le importa. Para el Señor su fe es importante. Y para los discípulos también. Por eso también el Señor en un momento determinado, si nos tiene que poner los puntos sobre la guía, lo va a hacer. Porque Él es Señor. ¿Amén? Amén. ¿El Señor de su vida? Amén. Entonces si hay un momento en que le tiene que tirar la oreja, lo va a hacer. Ahora fíjese que el Señor cuando se levantó y hubo bonanza y las olas, el viento se calmó y quedó completamente todo tranquilo, los discípulos, dicen, no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Pero ¿qué le dijo antes el Señor? Hombre. De poca fe. Entonces la fe es importante en este tiempo. La fe es importante para el Señor. No solamente, permítame dejarlo en claro, así como, no solamente son importantes las actividades como iglesia, porque en este tiempo las iglesias generan diversidad de actividades. Y parece que cumpliendo con las actividades de la iglesia, estamos bien con Dios. No, hermano, no se equivoque. Lo que a Dios le importa es nuestra fe. Amén.
lo que al Señor realmente le provoca algo en el corazón, es que si manifestamos o no manifestamos fe. Y en este caso, en esta situación, después de haber visto tantos milagros, después de haber hecho vuelvo a repetir, esa línea chiquitita, cronológica del capítulo 8, donde el Señor se había manifestado con poder, ellos tendrían que haber confiado, pero no confiaron. Ahora, el Señor los descartó. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y Dios le cortó la cabeza y empezó a buscar nuevos discípulos mejores, altos, rubios y bonitos. No dice eso la palabra. Continuó con ellos. Le siguió enseñando. ¿Y sabe qué, hermano? A veces Dios nos tira las orejas, pero no nos desecha. Hay veces que nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque nos tiene que quedar en claro que lo que a Él le importa y le agrada de corazón es la fe. Que yo crea en Él, que yo confíe en Él, que yo me atreva a mantener paz, por más que haya una tormenta a mi alrededor. Eso es lo que tendría que haber pasado, pero bueno, no lo superaron. Ahora, les puedo asegurar, hermano, que la siguiente tormenta más de uno dijo, bueno, muchachos, aguantemos las olas, esto está salpicando fuerte, pero igual, porque acuérdense de la tormenta anterior. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Tenemos que animarnos y recordar las experiencias en las que Dios se manifestó en nuestras vidas. Entonces, si Él se manifestó en nuestras vidas, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Si mi fe aumentó porque confié y creí, ¿por qué Dios no se va a volver a manifestar? Piense por un momento en su vida, no la vida del otro. Por un momento piense en su vida, lo que hizo Cristo. En este año que vamos, fíjese, ya estamos en noviembre, ¿cuánto? 12, casi mitad de mes. Ya estamos casi entrando a diciembre y terminamos un año, hermano. Pero trate de hacer un poquito memoria. En este año, ¿Dios no le ayudó? Amén. ¿Dios no obró en su vida? ¿Dios no se manifestó de una manera en que en un momento experimentó que Él le hablaba a su corazón? Entonces, ¿por qué si quizás ahora estoy comenzando a experimentar una tormenta, Él no se va a manifestar otra vez? Y gloria a Dios si no hay tormenta, hermano, siga creyendo. Porque Dios le va a llevar a algo mejor en este tiempo. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar. Vuelvo a repetir, quizás tengamos que pasar por ese momento incómodo donde el Señor nos dice, pará, ¿qué pasó con tu fe? ¿Ya estás dudando? Si yo te ayudé este año, si yo me manifesté en tu vida, ¿te olvidaste de eso? No te olvides de eso. Y quizás tengo que experimentar ese tirón de oreja, pero permítame decirle algo, Dios no le va a abandonar. Dios no lo va a descartar. De hecho, yo quiero recordarle, hermano, usted está acá porque Dios le trajo con planes y propósitos. Amén. ¿Recuerda la palabra que el Señor nos dio para sostenernos en este año? ¿Qué decía la palabra? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Recuerda, hermano, va a haber un momento donde a Dios no se le va a poder encontrar. Por eso hoy yo tengo que aprovechar las oportunidades. Amén. Y si es necesario pedir ayuda, hermano, pida ayuda, no hay problema. Porque para eso Dios gestó un cuerpo, para que nos podamos justamente ayudar mutuamente, para sostenernos mutuamente. ¿Usted cree que yo estoy domingo tras domingo acá detrás de este púlpito porque la vida para mí es maravillosa? Y quizá ustedes piensan, sí, el pastor todo pum para arriba, todo bien, cada vez más guapo, más hermoso, sí, le va todo re bien, no, mirá. Todos pasamos situaciones difíciles o adversas. Y quizás situaciones donde tal vez uno no lo muestra, pero por dentro van pasando cosas.
Pero si hay algo que yo entendí, hermano, es que Dios me quiere ayudar. Dios nos quiere ayudar. Y más allá de la situación o la tormenta que nos toque pasar, Él está en nuestra vida. Amén. Él está en su barca, no se olvide. Y si es necesario, reprenda al enemigo, hermano. Y dígale, no, mentiroso, callate, Él está conmigo. Amén. No te dejo entrar en mi vida. Yo te cierro mis oídos a lo que vos quieras decir. Porque la palabra me muestra que Él está en mi vida. Y en un momento se va a levantar. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos.